Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Mañana de victoria. Mañana que celebramos el gran día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un día de liberación. Es un día de empoderamiento. Es un día que celebra el cristianismo, su verdad, su querigma, su mensaje. El mensaje más poderoso que toda raza humana haya escuchado. Nació desde esa cruz y se reveló desde su resurrección. Por eso es importante lo que hoy celebra todo el cristianismo en el mundo, todo el cristianismo en el planeta. Hoy celebra el día más grande que podemos celebrar todos los cristianos, porque es el día de su victoria. Pero esta resurrección tiene una implicación aún más poderosa. Y esto es un gran secreto que ha sido revelado en un antiguo texto que está aquí en la palabra del Señor. Yo quiero que hoy tú conmigo puedas escuchar el gran secreto que hay encerrado en el texto bíblico sobre esta milagrosa resurrección de Jesucristo. Te invito por favor a que busques conmigo la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Filipo, los filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 3. Quiero compartir contigo esta mañana una reflexión de la resurrección, pero más allá de esa reflexión, quiero revelarte un gran secreto que está escrito aquí, que el apóstol lo identificó y que de alguna manera lo hizo saber a esta iglesia de Filipenses, a esta comunidad de cristianos que vivían en un estado romano, pero vivían en Europa, donde se abrió por primera vez una iglesia cristiana en Europa. A estos hermanos, Pablo les reveló un gran secreto. Y yo quiero que ese secreto tú lo conozcas hoy, porque tal vez habías escuchado de ese secreto, pero no habías entendido que hay un secreto dentro de esto. Así que te invito por favor que comuniques a otras personas que puedan entrar en este live, puedan escuchar lo que esta mañana yo les quiero decir desde aquí, desde el taller del maestro. Es importante que usted escuche esta palabra, porque este tiempo de cuarentena nos tiene que ayudar a nosotros a reflexionar sobre este texto bíblico, más allá de la observación que le damos como parte del ejercicio de lo que es el estudio de la palabra. Quiero que vayan más allá, a la comprensión de lo que significa estas poderosas palabras que están aquí para nosotros y que están aquí para el disfrute de todo creyente, de todo hijo de Dios que tiene este libro como su manual de conducta. Filipenses capítulo 3. Voy a leerlo desde el versículo 4 para que puedan entender el contexto por el cual Pablo le escribe a estos hermanos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia,
en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Estas cosas que eran para mí ganancias, dice Pablo, las he estimado por pérdida. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. Y ciertamente aún las estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que por esa es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin, y escuche este texto que es el 10, el cual quiero entonces prestarle atención, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Lo voy a repetir, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Padre querido, nuestro Señor, Padre del universo y de la vida, Señor de la vida, porque en ti está la vida. Te damos gracias por esta mañana de resurrección. Te damos gracias por la participación de mis hermanos a través del live, por cada persona, cada hogar y cada vida que hoy se conecta con nosotros para escuchar el mensaje de la cruz, pero también el mensaje y la proclamación de la resurrección. Es el querigma, que es la proclamación, que es el anuncio de una buena noticia, de un secreto que está intrínseco dentro de un texto antiguo y que hoy nos deja saber el poder y la autoridad que tú nos tienes delegado sobre tus hijos hoy, y un poder que nos ayuda a nosotros a entender que todavía, Señor, tu Espíritu Santo está operando sobre este mundo. Gracias te damos, Padre. En el dulce nombre de Jesucristo te lo imploramos. Amén y amén. Diga amén, diga amén en su casa. Levante sus manos y adore al Señor. Declare que hoy es el día de bendición, día de victoria, día de buena noticia. Y yo quiero comenzar diciéndote una leyenda oriental muy antigua que habla de un rey persa que vivía en un lugar, lo que era Persia, hoy es el antiguo Irán. Y este rey Persia envió a uno de sus siervos, su mejor siervo, al mercado a buscar unos víveres. Cuando este joven llega al mercado, que va a comprar esos víveres, se encuentra esa espantosa figura, alta, vestida de negro, la muerte. Y cuando se encuentra con ella frente a frente, la muerte levantó sus manos de esqueleto, y lo miró asombrado. Y él, cuando vio esa escena y esa figura horrible y espantosa, huyó y fue corriendo a casa de su amo, el príncipe de Persia, y le dijo: príncipe, por favor, me he encontrado con la muerte en el mercado, por favor présteme su mejor caballo, el más fuerte, el más veloz, para ir huyendo a casa de mi madre allá en Jericó y poder esconderme de esa espantosa muerte. El príncipe le cedió el caballo y el hombre se fue corriendo a casa de su mamá en Jericó. Pero el príncipe, enojado, decide ir al mercado para ver si es cierto
que allí estaba esa figura horrenda. Y cuando llega al mercado, ciertamente se encuentra con esa figura, se encuentra con la muerte. Y con coraje le dice: ¿por qué has atemorizado a mi buen siervo, a mi mejor sirviente? ¿Por qué le has hecho ese daño? ¿Por qué le has producido ese temor, ese pánico? La muerte sorprendida le dice: no, yo no quise atemorizarlo. Es que la sorprendida estaba yo, porque mi encuentro con él es mañana por la mañana en Jericó, en casa de su mamá. Moraleja de esto: no importa cuántas caretas te pongas, no importa cuántos té te bebas de limón o de jengibre, no importa si te pones guantes hasta los codos y andas protegiéndote de no estar en contacto con nadie, el día que te toque te va a tocar, sea por el coronavirus, sea porque resbales en la bañera, sea porque tengas un accidente, sea porque andes en un avión y se caiga. El día de tu muerte ya está grabada en un sellito dentro de aquí del cerebro que tiene tu fecha de expiración. No hay quien se libre de la muerte. El terror que nos ha caído a nosotros, los seres humanos, en esta temporada, es un terror que ha caído rayando el pánico. ¿Pero por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Qué es lo que nos atemoriza? ¿Por qué nos preocupamos tanto? Si algún día está escrito en la palabra que todo hombre que nace tiene que morir por el pecado, ¿verdad? La muerte entró por un hombre, Adán, y la vida también entró a través de Jesús. Así que tenemos que no buscar auxilio de las cosas secundarias. La mascarilla no es tu salvación. Tu salvación es el Cristo resucitado. Tu salvación está en el Señor. Tu salvación está en la palabra. Tu salvación está en el mensaje que se ha predicado por 2000 años. Un mensaje que no cambia. Un mensaje que es el mismo. El mensaje del Señor está hoy más vigente que nunca. Todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir. Pero la muerte no es todo. La muerte no es todo. No es como dicen muchas canciones y muchas personas por ahí: vive la vida, que la vida se vive una sola vez. No es cierto. La vida no se vive una sola vez, se vive para siempre. Juan 3:16 es el versículo más importante del Antiguo Testamento, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús venció la muerte. Ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es que Jesús venció la muerte. Mire, la mayoría de las religiones y civilizaciones del mundo creen en el más allá. Usted ve que los mismos egipcios crearon unas pirámides. Las pirámides son sepulturas, ¿verdad? Y esas pirámides están preparadas para que los faraones que se entierran ahí se entierren con sus pertenencias, con sus comidas, con sus esposas, porque ellos piensan que van a dar un viaje al Valle de la Muerte. Los taínos enterraban a sus caciques en los dujos, sentados con sus pertenencias, con sus esposas aún vivas, las enterraban con él, porque pensaban que tenían un viaje al más allá. Los mayas, los aztecas, los incas, todas estas civilizaciones siempre, y no tenían Biblia,
no tenían el texto bíblico, pero siempre tenían en sus creencias que hay una vida después de esta, que hay una vida después de esta, y que la vida es mejor que la que estamos viviendo aquí. Así que es importante que eso lo entendamos. En el mundo existen más de 4.200 religiones. 4.200 religiones. Hoy en día existen más de 4.200 religiones. Algunas de ellas, ¿verdad? Podemos mencionar las más importantes: el Islam, el hinduismo, el budismo, el judaísmo. Son religiones muy importantes, muy antiguas, pero ninguna de ellas puede declarar que su líder ha resucitado. Mahoma, sus huesos y cenizas están en la tumba. Buda, sus huesos y cenizas están en esa tumba. Ninguna de estas religiones puede decir: mi líder venció la muerte, resucitó. Pero en Jerusalén la tumba está vacía. Todavía esa tumba se encuentra vacía. Allí no hay huesos, allí no hay ceniza. La tumba está vacía. Por eso es que hoy proclamamos un evangelio de vida, un evangelio de poder, un evangelio sobrenatural. Solo el cristianismo sostiene la resurrección. Vamos a ver en esa palabra que la tumba está vacía. Después de la muerte de Jesucristo se han creado varias teorías de muchos gnósticos y muchos incrédulos, tratando de desvirtuar la realidad de la resurrección de Cristo, diciendo que Cristo no murió en la cruz. Una teoría de ellas se llama la teoría del desmayo. Piensan que Jesucristo quedó en un coma y los discípulos pudieron bajar el cuerpo y lo revivieron. Algunos piensan que simplemente él salió airoso y salió con vida, y luego dicen que fue hasta la India y se casó con María Magdalena. En los tiempos de Jesús hay un clan que le llamaron los esenios. Piensan que esos esenios tomaron el cuerpo de Jesús y se lo llevaron y pudieron volver a darle vida. Bueno, son teorías que tratan de desvirtuar la realidad de que Jesús se levantó de la muerte. Pero cuando evaluamos científicamente la muerte de Jesucristo, por ejemplo, Lee Strobel, que tiene un libro del caso de Cristo interesante, que fue a donde los mejores expertos forenses, preguntándole a estos expertos forenses si realmente alguien que estuvo 18 horas bajo tortura cruel de Roma, 18 horas sangrando, su cuerpo pudo haber quedado con vida después en la cruz. Estas evidencias foráneas, ¿verdad?, forenses, nos dan a entender, y esta gente nos dice que él tuvo que haber muerto de un paro cardíaco. Perdió su sangre, sus pulmones estaban llenos de agua. Evidentemente nadie podía salir vivo de un castigo tan atroz como el que pasó Jesucristo. Hay evidencias de esa resurrección, y el mismo Pablo, en esa propuesta que él hace, dice en el capítulo 15 de Corintios, dice: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. El Señor resucitó de entre los muertos, y no hay duda de que realmente resucitó. Apareció a más de 500 testigos. Apareció a Pedro, apareció a Tomás, apareció y estuvo con ellos 40 días de evidencia. Hay tres evidencias que yo entiendo que nos pueden dar a entender que realmente esto fue así.
Número uno, cuando llegaron las mujeres ese domingo en la mañana, la tumba estaba vacía. Lo único que encontraron fueron los lienzos, que hoy se están estudiando, el manto del Turín, por distintos lugares, hasta la NASA. Están estudiando la evidencia de ese manto del Turín, donde aparece la imagen del Señor ahí. Otra evidencia que sí que entendemos es que Él se apareció, como dice Pablo, a más de 500 testigos y hasta los apóstoles. Pero yo, en mi carácter personal, pienso que la evidencia más grande de que Jesús resucitó fue el cambio de actitud de sus discípulos. Cuando Jesús murió, cuando Jesús estaba en la cruz, todos sus discípulos se escondieron atemorizados. El pánico los hizo encerrarse en sus casas, no salían por el temor a Roma, porque sabían que Roma iba a seguir matando a los seguidores de Cristo. Si esto no hubiese sido cierto, mi pregunta sería, ¿quién moriría por una mentira? Porque después de todo esto, cuando ellos ven a Jesús resucitado, salieron de sus casas, comenzaron a predicar sin temor a la persecución, sin temor a la muerte, sin temor al castigo, a los leones o al Coliseo romano. No tenían temor. ¿Cómo es posible que ellos hayan perdido el temor? Mi pregunta, vuelvo, ¿quién moriría por una mentira? Así que es importante que esto podamos verlo y entenderlo. Jesús murió y estuvo esa muerte acompañada de 4 acontecimientos sobrenaturales. Y yo quiero que usted preste atención a esto, porque desde aquí es que comienza esa experiencia de redención sobre toda la humanidad. Desde la muerte de Jesús, ya al mediodía, había una oscuridad como si estuviera la noche. Primer evento sobrenatural. La oscuridad al mediodía. Todos los que estaban allí pudieron presenciar, y no fue un eclipse, que todo ese lugar quedó a oscuras. El segundo acontecimiento milagroso que vemos aquí también, cuando Jesús expira, que entrega su espíritu, la Biblia declara y testifica que la cortina del templo se rasgó. Segundo evidencia, la cortina del templo se rasgó. Tercera evidencia de un acontecimiento milagroso de esa muerte, el terremoto, que varios expertos eruditos dicen que pudo haber sido un terremoto de 7 puntos algo, por la fuerza de ese terremoto. En ese momento, oscuridad, la cortina se rompe y el terremoto. Pero aquí hay otra evidencia que yo quiero compartir con ustedes, porque me da una realidad que me parece que todos tenemos que reconocer. Y eso lo enseña Mateo, para que entiendan lo que pasó aquí. Mateo capítulo 27, y se lo voy a leer para que vean estos 4 acontecimientos milagrosos de la muerte de Jesús: oscuridad, cortina, terremoto y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Voy a esa. Mateo capítulo 27, dice la palabra, versículo 51: y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Maravilloso, porque cuando habla que ese velo se rasga, el único que tenía acceso a pasar y cruzar ese velo era el sacerdote, una vez al año, para sacrificar un cordero y pagar los pecados del pueblo. Cuando el velo se rasga, le está dando a la humanidad el acceso a no tener otro intermediario que no sea Dios. Se rasgó el velo, la tierra tembló,
las rocas se partieron. Y aquí están los 4 acontecimientos milagrosos. Y el 52, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de sus sepulcros después de la resurrección. Oiga, escuche esto. Cuando Jesucristo muere, suceden estos 4 eventos milagrosos: la oscuridad, la cortina, el terremoto, se rompen las piedras, se abren los sepulcros. Y esos muertos del Antiguo Testamento, me imagino que el reciente que estaba por ahí cerquita era Juan Bautista, que le habían cortado la cabeza, salieron de sus tumbas. Pero no se movieron de esas tumbas hasta que Jesús resucitó. Resucitaron estos santos del Antiguo Testamento, pero no se movieron de sus tumbas, se quedaron sentados ahí, esperando la resurrección de Jesucristo. Y esto a mí me llama la atención. ¿Por qué estos muertos que se levantaron en la crucifixión no se movieron hasta después de la resurrección? ¿Por qué se quedaron ahí? Y es aquí lo que yo digo, que este es el gran secreto. Ese gran secreto que explica el apóstol aquí en el libro de los Filipenses, que dice que ese poder Él quiere conocerlo. Ese poder Él quiere, esa palabra conocer, en ese texto de Filipenses habla de cardionosis. Y cardionosis significa conocer de corazón a alguien, conocerle el corazón a alguien. Pablo decía, a fin de conocerle, y esa palabra conocerle viene del griego ginostakos, que es el Strong 1097 para el que le guste buscarlo. Esa palabra conocerle del griego significa ir más allá de un aprendizaje. No es un simple conocimiento, no es un simple aprendizaje. Es conocer el corazón de esa persona. Hay otra definición que va más allá. Es dormir con esa persona. ¿Sabes? Es intimar. Esa palabra conocer es ir más allá. Cuando Pablo dice eso, ya llevaba varios años en el ministerio. Me pregunto, ¿no conocería él al Señor? ¿No lo conocería él? Porque dice que él quiere conocerle. Entonces, lo que quiero hoy que nosotros entendamos, porque todo el mundo mira la cruz como la salvación, pero la cruz, que sí trae salvación, es simplemente una fianza. La fianza que te dice que tú eres absuelto de tu condena. Pero la fianza se paga, pero todavía el preso está en la cárcel. Hay que ir con un documento para que se libere esa persona. Entonces, no podemos simplemente pensar que en la salvación hay mucha gente que todavía tienen a Cristo crucificado. Él se bajó de esa cruz. Y el mensaje más poderoso del cristianismo no es simplemente el mensaje de esa cruz, es la resurrección del Señor. Porque si Cristo no hubiese resucitado, dice Pablo, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Así que sí tenemos que ver la cruz como parte de que tu sentencia ha sido absuelta. Ya eres absuelto, pero todavía no has sido libre. Todavía estás sentado en ese sepulcro, como estuvieron estos muertos del Antiguo Testamento, sentados en un sepulcro, esperando la resurrección, porque la resurrección es liberación.
Y hoy en día hay muchos cristianos dentro de la iglesia sentados en sepulcros espirituales. Cantan, adoran al Señor, alaban, pero no han tenido el conocimiento que deben tener del resucitado. Por eso, Pablo, yo quiero conocerle y conocer el poder de la resurrección. El poder de la resurrección es el que trae liberación completa. ¿Liberación de qué? De esa vida que tú llevas, liberación del carácter, liberación de cuántas cosas todavía estás arrastrando en tu vida cristiana que te están venciendo. Te están venciendo porque simplemente estás en la esperanza de que ya me fiaron, ya la cruz me fió, ya no tengo una condena sobre mí, ya estoy justificado. Justificado pues por la fe. Y no somos salvos por fe, somos salvos por gracia. La fe es simplemente el vehículo que me lleva a mí a reconocer que soy libre. Pero no podemos seguir esclavos todavía de la conciencia, porque el Señor te hizo libre del pecado. Pero si no esperas el movimiento de la resurrección, todavía sigues esclavo de la conciencia. Y por eso este mensaje de la resurrección, el poder de la resurrección es conocer lo que hizo el Espíritu Santo cuando levantó a Cristo de esa tumba. Fíjese que ese poder fue tan fuerte que la luz, y esa palabra poder viene de dunamis, ¿verdad? El griego dunamis. Y ese poder fue tan fuerte que dejó un negativo en los lienzos del Señor. Fue como un flash, y fue tan fuerte que dejó sobre los lienzos el negativo de la figura de su cuerpo. Fue tan fuerte y era tan fuerte ese poder que cuando se mostró a Pablo camino a Damasco, Pablo quedó ciego por 3 días. Ese es el poder de la resurrección. Eso es un poder que tenemos nosotros y que tenemos todos los creyentes. Pero a veces, como desconocemos de ese poder, caminamos en nuestras cadenas, en nuestras debilidades. El poder de la resurrección está ahí para levantarnos de nuestras caídas. Estos antiguos santos que se quedaron en esas tumbas, ¿sabe lo que representan? Tantos sueños que tenemos todavía y que no hemos podido lograr. Sueños que todavía no hemos podido. Sanidades, cosas milagrosas que estamos esperando. Estamos sentados sobre tumbas esperando que llegue a nuestra vida la liberación, que llegue a nuestra vida la sanidad, que llegue a nuestra vida la bendición. Todavía seguimos sentados en tumbas esperando que el poder de Dios se mueva. Esta cuarentena nos lleva a nosotros a reflexionar sobre ese gran secreto del poder de la resurrección. Yo quiero que hoy tú entiendas eso. Ese poder de la resurrección es el poder que la iglesia necesita hoy en el siglo XXI. Que necesitamos nosotros buscar ahora en esta cuarentena, para que cuando salgamos de esta cuarentena empecemos a predicar con ese poder, con esa autoridad, que veamos a los enfermos sanar, que veamos Dios haciendo milagros, que veamos el avivamiento que estamos esperando, ese despertar. La palabra resurrección que aparece en este texto de Pablo significa anastasis, y anastasis significa levantarse, ponerse de pie y empezar vida. Necesitamos vivir el poder de la resurrección. Necesitamos levantarnos, ponernos de pie y alcanzar el poder de la vida y no tenerle miedo a la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era la ponencia de Pablo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No le tenemos miedo a la muerte, porque el Señor está con nosotros. Nuestro llamado en esta mañana es a ponernos de pie. Anastasis, ponte de pie.
Ponte de pie, iglesia. Vamos a salirnos de esa zona de comodidad, porque este virus nos sacó de esa zona de comodidad. Vamos a ponernos de pie, vamos a comprometernos con el Señor, vamos a vivir el poder de la resurrección, porque dentro de ti no hay muerte, dentro de ti hay vida. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo dijo frente a la tumba de Lázaro. Mi llamado esta mañana, querido hermano, a que te encuentres con el poder de la resurrección, a que empieces a vivir confiando que más allá de los virus que están pasando, de los temblores que nos han sucedido, de las cosas que van a seguir sucediendo, porque esto es principio de dolores, empieces a vivir en la confianza y en la certeza que en ti no hay muerte, en ti hay vida, y que los que han partido los vamos a encontrar pronto, porque el Señor está cerca. Nos vamos a encontrar. En ti, dentro de ti, tú eres una semilla de vida, no eres una semilla de muerte. Para el 1927 o 28, recuerdo la noticia que la leí más tarde, evidentemente, porque yo soy jovencito, pero recuerdo esa noticia. Estaban haciendo unas investigaciones en unas pirámides en Egipto. Estaban haciendo unos estudios arqueológicos en unas pirámides, y interesante porque estaban buscando en la pirámide de un rey faraón llamado Hut, creo que se llamaba él, y dentro de esa pirámide encontraron una vasija con unas semillas ya secas y muchas en ceniza. Y uno de los jefes del Museo del Cairo se llevó esas cenizas para el museo, pero no decidió guardarlas, decidió sembrarlas alrededor del museo. Para sorpresa de todos los científicos y todos los arqueólogos, las semillas empezaron a renacer, y el Museo del Cairo hoy está rodeado de muchas plantas de papiro, de semillas de miles de años que estaban allí ya hechas ceniza, pero ahora están dándole vida al Museo del Cairo. Dentro de una semilla vieja y llena de, y hecha ceniza, todavía estaba la vida. Y ese es mi mensaje para ti. Todavía en ti está la vida. No tengas miedo a la muerte. Jesucristo prometió que nos va a levantar, prometió que nos va a resucitar. Nosotros nos vamos a resucitar. Pablo dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, y esto que es corrupción se va a vestir de incorrupción, y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y esa es la palabra que tenemos que creer. El poder de la resurrección está vigente. Ese secreto está aquí, y Pablo lo conoció, y Pablo dijo: yo dejo al lado todo mi expertise, todo mi currículum de vida, que soy hebreo de hebreos, que soy circuncidado el 8º día. Para mí eso no es nada. Lo más importante hoy en día es el poder, conocer el poder de la resurrección. Oiga, tomemos el ejemplo de Pablo. Hoy queremos tantos títulos, tantos apostolados y tantas cosas. Y Pablo dijo: yo tengo todos los títulos que pudiera tener cualquier persona en este tiempo, y me puedo dar contra el pecho con ellos. Pero eso no es lo que yo quiero. Lo que quiero es conocer el corazón de mi Señor y el poder de su resurrección, a fin de conocerle y conocer el poder de la resurrección. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que Dios nos guarde. Espero en el Señor que hoy puedas meditar en esta palabra, puedas leer
los textos que te dejé, y puedas llegar a reevaluar si tu relación con Dios está a esa medida que nos dice el apóstol Pablo. Para poder decir, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No le tengas miedo al COVID si tú tienes al Señor. No le tengas miedo a las plagas. La mascarilla no es tu salvación. Tu salvación está en el Señor, en creer su palabra. Sí, hay que cuidarnos. Sí, hay que tomar las medidas que nos da el gobierno y quedarnos en nuestras casas. Pero nuestra esperanza está en el cielo. La tumba está vacía. El que estaba ahí resucitó y está con nosotros y prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Te invito en esta mañana a que lo conozcas, a que tengas una experiencia personal con Dios. Si todavía no lo has conocido, porque hay mucha gente en las iglesias que simplemente tienen una idea, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay mucha gente que tiene una idea y le sirven en una iglesia y cantan coritos y hacen ritos y dan ofrendas, pero todavía no le han conocido. Yo te invito en esta mañana a que le conozcas, a que hagas esta oración conmigo y hoy te entregues al Señor totalmente, cuerpo, alma y espíritu, que conozcas su corazón. No solamente que tengas una idea de quién fue, qué hizo y dónde está, es que te entregues a Él, que ores conmigo, a esta oración y por favor me escribes si la hiciste, porque quiero saber quién hizo esta oración. Cuando usted entiende esto, el paquete del Señor es grande. El paquete del Señor no se queda simplemente en la cruz, el combo es más grande. La cruz es importante, pero la resurrección le da sentido a la cruz. Necesitas conocerle. Necesitas conocerle. No ser simplemente un religioso o religiosa. Es que necesitas tener un encuentro personal con Cristo. No es ser simplemente un cristiano, católico, protestante o cualquier otra religión. Es que conozcas. Pablo dijo, yo necesito conocerle. He tenido mucho tiempo hablando de Él y leyendo de Él, pero yo necesito conocerle. Oiga, si Pablo necesitara conocerlo, yo pienso que nosotros también deberíamos conocerle mejor. Yo te invito a que ores conmigo. Haz esta oración, por favor. Dile, Señor, permíteme conocerte. Permíteme experimentar la vida, la resurrección, el poder de tu resurrección en mi vida. Permíteme que yo pueda tener un encuentro contigo, que me perdones, que me ayudes, que me levantes, para que me conviertas no es simplemente un cristiano, sino un seguidor tuyo, una persona que viva, que hable y que pueda sentir tu corazón, conocer tu corazón. Perdona mis pecados, lávame en tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque mi salvación es vida y esta vida es eterna. Gracias por la salvación, gracias por la vida, gracias por la sanidad, porque en la cruz también llevaste nuestras enfermedades. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Así que por esa palabra yo declaro salud para tu vida y para tu cuerpo. No hay virus, no hay enfermedad que pueda detenerse ante el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Y por las llagas de Cristo declaro vida para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu ciudad, para tu nación, para tu casa, para tu iglesia. Declaro vida por el poder de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias. Dile gracias, Señor. Gracias. Levanta tus manos y dile gracias por la vida. Gracias por el poder de la resurrección. Y gracias por el avivamiento que vas a comenzar en todas las iglesias del mundo. Porque tú estás cerca. Tu venida está cerca. Y nosotros la esperamos, como decía Pablo. Estoy ansioso porque venga mi Señor a llevarme. Gracias, Padre.
en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga en esta mañana, que Dios te guarde. Espera siempre, ¿verdad?, nuestros live, que pronto tendremos los estudios, algún otro live que hagamos para seguir ensayando todas estas cosas. Gracias por escucharnos. Esta es tu iglesia, la iglesia, el taller del maestro. Cuando termine toda esta pandemia, ven a la iglesia, ven, congrégate, ven y reúnete, porque ahí es que está el Señor, ¿verdad?, en esa experiencia de unidad. Estamos distanciados, pero no estamos separados. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias. Gracias, Angelito y a Marlene, que están conmigo aquí. Dios les bendiga.